Hola, qué gusto encontrarle al inicio de un nuevo recorrido. Los accidentes no son tan casuales y sí prevenibles. Frases que no por reiterativas disminuyen en importancia. Y es que el ser humano precisamente es quien se coloca en el centro de esta problemática. De ahí que de su actuar dependa la dinámica de este espacio. Sobre el tema reflexionamos hoy. Acompáñenme, ya estamos recorriendo la vía. Aunque mucho se debate acerca de los accidentes en la vía, lo cierto es que la mayoría de nosotros observa el fenómeno como algo ajeno. Estudiosos internacionales sobre el tema definen a los accidentes como sucesos a los que se expone una persona de manera involuntaria y súbita que se traducen en una lesión corporal, mental o la muerte. El vocablo parte del latín accidens y se utiliza para denominar a un hecho no planeado o no deseado que provoca un daño, lesión u otra incidencia negativa sobre un objeto o sujeto. La moto se me tranca en el pistón, la goma no dio más vueltas y me deslicé. Ese día fui a mi provincia, a Cienfuegos, a ponerme la vacuna de fiebre amarilla porque pensaba viajar a Venezuela de misión. Y cogimos una botella que me iba a adelantar y pasó. Ella me vio doblar, lo que ella no hizo por abrirse ni por parar un poco. Ella venía. Se le partió una rótula al carro en el que andábamos. El chofer, por supuesto, perdió el control del vehículo y caímos por un barranco, nos salimos de la carretera y caímos. Estas son algunas de las historias que encontramos a diario, todas consecuencias de siniestros viales. Los accidentes no son accidentes, son resultados de decisiones. Y si nosotros logramos cambiar ese concepto y entender que la palabra accidente libera de responsabilidad, pero cuando tú le dices que son siniestros y empiezas a buscar cuáles han sido las causas o los tipos, te va a permitir tomar acciones. Y además pues concientizar tanto al personal que hace la infraestructura, porque la infraestructura tiene que ser segura, que depende pues obviamente de las distintas instituciones, y saber comunicar al ciudadano cuáles son las conductas riesgosas que podría generar más siniestros. Entonces, este tema de la seguridad vial, pues así como lo están viviendo en Cuba, lo tenemos en toda América Latina. O sea, no es que es ajeno y no es que tenemos un país que es súper seguro. Más bien tenemos que seguir insistiendo porque no podemos permitir muertes en las vías. Pero si se trata de un familiar, amigo o conocido, nuestra percepción cambia. Por eso insistimos en los principales aspectos asociados a los accidentes viales. Un segundo en el cual usted no le está prestando atención a la conducción del vehículo parece algo insignificante, pero en un segundo usted no puede olvidar que el vehículo suyo continúa desplazándose. Y ese desplazamiento, el tramo que recorre el vehículo, estará en correspondencia con la velocidad en la cual usted se traslada. Matemáticamente, muy rápido, un cálculo, pudiéramos decir que un vehículo que se desplace a 60 kilómetros por hora, en un segundo que usted deja de prestar atención, debe estar desplazándose alrededor de 18 metros. Son 18 metros que se desplaza su vehículo que no está bajo control de nadie. ¿Y cuántas cosas no se pueden encontrar en 18 metros? Recordar que en ocasiones la velocidad no es la causa fundamental del accidente, pero sí es la causa fundamental de la gravedad de las lesiones que se producen o de los daños que se ocasionan. Otro elemento importante, indudablemente, es la ingestión de alcohol. Es muy importante este tema del uso del alcohol y conducir, porque prácticamente todos los accidentes, buena parte de los accidentes, están relacionados al consumo de alcohol. Uno pierde ciertas nociones de riesgo. Y ahí que muchos países están con tolerancia cero, o sea, no se permite conducir bajo el efecto del alcohol. Y muchos países tienen puestos de vigilancia con alcoholímetros. Y cuando eso ocurre, las leyes son bastante drásticas. Pierden la licencia de conducir, incluso pueden pasar algunos momentos detenidos porque están poniendo en riesgo
su salud y la salud de terceros. Podemos decir que en Cuba cada 6 accidentes que se producen donde hay presencia de alcohol, como mínimo aporta un muerto y todos le aportan un lesionado. El 49% del total de los hechos que se producen por violación de la velocidad ocurre en un horario entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Cumplir con lo regulado en el Código de Seguridad Vial o Ley 109, demostrar habilidades, responsabilidad y sobre todo prudencia son ingredientes fundamentales que necesita nuestra red vial. La velocidad constituye la causal más peligrosa si tenemos en cuenta el comportamiento de accidentes en comparación con su aporte en víctimas fatales. Yo creo que es importante hacer una reflexión para que se entienda por qué los especialistas en seguridad vial constantemente insistimos en la necesidad de respetar los límites de la velocidad que se establecen en los sellos viales. La velocidad es directamente proporcional a la gravedad del accidente. ¿Qué queremos decir con esto? Indudablemente un impacto a 40 km/h en un peatón no representa lo mismo que un impacto a 60, 70 o 80 km/h. Los estudios indican que un peatón impactado a una velocidad de 80 km/h tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir al impacto. E incluso la violencia del impacto le pudiera causar la muerte de manera inmediata. Sin embargo, cuando un conductor transita a una velocidad entre 30 y 40 km/h, las probabilidades de sobrevivir a ese impacto del peatón son muy superiores. El problema de la seguridad vial y la accidentalidad, sobre todo con los peatones, es una preocupación realmente mundial, porque ocurre en casi todas las ciudades del mundo de forma importante a partir del crecimiento de las ciudades y a partir del crecimiento también del uso del vehículo automotor. Pero en Ciudad de La Habana en específico es un problema que realmente tiene necesidad de ser atendido, porque el porciento de movilidad, o sea, de viajes que se producen a pie como resultado del estudio de movilidad que se hizo en la ciudad, está por encima del 50%. Por lo tanto, más de la mitad de los viajes que se producen en la ciudad se realizan a pie, se realizan por peatones. Un aumento del 5% en la velocidad promedio produce un incremento del 20% en los accidentes con víctimas mortales. Un vehículo promedio a 60 km/h necesita al menos 35 metros para frenar totalmente. Dos vehículos similares, uno a 50 kilómetros y otro a 60 km/h, tienen una distancia de frenado con un desenlace distinto en la carretera. Esa pequeña diferencia puede ser fatal. Hay un tiempo de demora entre el momento en que aparece el peligro y el conductor es capaz de notarlo. O sea, el conductor es capaz de darse cuenta de que es algo peligroso. Ese tiempo, claro, depende de muchos factores, pero en promedio debe ser aproximadamente unos 3/4 de segundo. Así que durante 3/4 de segundo, el conductor está conduciendo su auto sin que todavía el cerebro se haya dado cuenta de que la señal que llegó es una señal de peligro. A partir del momento en que el conductor entiende que esa señal es peligrosa, hasta el momento en que toma una acción, por ejemplo, liberar el acelerador y pisar el freno, pasan aproximadamente, en promedio, otros 3/4 de segundo. Así que durante segundo y medio, el auto se ha estado moviendo sin que el conductor todavía haga nada por evitar el peligro, por frenar, por ejemplo. En ese tiempo, el auto ha recorrido una distancia que depende de la velocidad que lleva.
Si el auto va a unos 50 kilómetros por hora, esa distancia debe ser aproximadamente de unos 20 metros. O sea, el auto ha recorrido 20 metros antes que comience a frenar. Pero si la velocidad es de 80 kilómetros por hora, entonces esa distancia aumenta y puede ser entre 36 y 40 metros. Según la Organización Mundial de la Salud, aumentar en un 5% la velocidad promedio incrementa hasta el 10% de la probabilidad de accidentes con lesionados y al 20% con víctimas mortales. Para el peatón, las posibilidades de sobrevivir se extienden a un 90% si el vehículo que la atropella se desplaza a 30 km por hora o menos. El rango disminuye a la mitad si el vehículo viaja a una velocidad superior a los 40 km por hora. La historia de un atropello puede variar drásticamente con tan solo un cambio en la velocidad. A 30 km por hora, las posibilidades de la víctima de morir son apenas de un 15%. En cambio, si el vehículo viaja a 50 km por hora, el 85% de los peatones o ciclistas pueden morir. Una leve diferencia en la velocidad puede cambiarlo todo. Sus sugerencias sobre este y otros temas envíelos a los contactos que aparecen en pantalla o a la dirección electrónica giselar@enet.cu. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. La próxima semana continuamos recorriendo la vía.